y hoy vamos a comenzar con nuestra nueva serie de sermones de verano. Y en verano siempre hacemos algo diferente. En verano no solamente tomamos un libro de la Biblia y hacemos una serie de sermones basada en ese libro de la Biblia. Intentamos hacer algo diferente, intentamos hablar de diferentes temas o diferentes preguntas que son relevantes, no solamente para nosotros como cristianos, sino qué pasa si en verano nos visitan personas no creyentes, qué pasa si en verano nos visitan personas que a lo mejor es la primera vez que visitan a una iglesia. Pues pensamos en algunos sermones que puedan ser temas importantes, relevantes para ellos, así que esto es lo que vamos a hacer durante los próximos 2 meses y medio. Vamos a reflexionar acerca de una verdad difícil. Vamos a tener diferentes invitados, vamos a tener diferentes hermanos de la iglesia que van a predicar esta serie de sermones para hablar acerca de una realidad muy difícil o incluso dolorosa para muchas personas. Muchas veces nos damos cuenta de que aunque decimos ser cristianos, nuestra manera de vivir no tiene nada que ver o es muy diferente a la forma en la que vivimos. Aunque decimos que somos cristianos, realmente la forma en que vivimos de lunes a sábado es muy diferente a la forma en la que nos comportamos el domingo. No sé si a ti te ha tocado experimentar eso. Si has visto a alguien más experimentar esto, pero eso es una realidad que enfrentamos como cristianos. Qué difícil es vivir conforme a lo que decimos creer. Desde que venimos a la fe en Cristo, escuchamos frases como: ahora debes parecerte más a Cristo, ahora debes ser más a la imagen de Cristo. ¿Es posible para personas como tú y como yo esto? ¿Ser como Cristo? ¿Parecernos a Cristo? ¿Realmente podemos lograr eso? Ahora, hay muchas personas que pueden llevar vidas morales, que pueden vivir vidas buenas sin la necesidad de ser personas cristianas. ¿Están de acuerdo? Hay personas que pueden ser leales con sus familias, hay personas que pueden ser generosas con las personas más necesitadas, con las personas más vulnerables. Hay personas que pueden vivir incluso conforme a los principios bíblicos, pero no es necesariamente el evangelio lo que hace que estas personas se comporten de esta manera. Este comportamiento puede estar basado en el egocentrismo, puede estar basado en la superioridad moral, puede estar basado en la culpa, puede estar basado en el miedo. Todas estas cosas pueden hacer que nos comportemos como cristianos, que contengamos nuestro corazón a comportarnos de una forma pecaminosa, pero realmente no significa estos comportamientos que haya habido una verdadera transformación en nuestras vidas. Y una verdadera transformación de nuestros corazones solamente proviene, y esto lo vamos a reflexionar a lo largo de esta serie, solamente un cambio de nuestros corazones proviene cuando tú y yo entendemos por medio del Espíritu Santo la obra de Cristo, cuando podemos entender el amor inmenso que nos ha ofrecido a través de la obra de Cristo, cuando podemos comprender su gracia asombrosa, es que verdaderamente tu corazón y el mío pueden ser verdaderamente transformados para vivir conforme a lo que decimos creer. Así que así hemos llamado esta serie, Viviendo según lo que creemos, y durante las próximas semanas reflexionaremos sobre una serie de gracias, así he titulado a estas diferentes sermones que vamos a tener. Vamos a estar reflexionando acerca de diferentes gracias que nos revelan el carácter de Cristo, y solamente al ver cómo Cristo hizo lo que hizo por nosotros, nosotros podemos ofrecer eso a los demás. De eso vamos a estar hablando a lo largo de estas semanas. Entonces vamos a comenzar con el primer sermón, y para ello les pido que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Vamos a leer de los versículos del 1 al 8. Primera de Corintios, capítulo 13, y vamos a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso,
ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Esta es la palabra del Señor en el que estaremos reflexionando esta mañana, y este texto que acabamos de leer es muy famoso. ¿Están de acuerdo? ¿En qué contexto se suele utilizar este pasaje? ¿En qué se suele utilizar? En las bodas, ¿verdad? Este es un texto muy utilizado en las bodas. Sin embargo, déjenme decirles que realmente no era la intención del apóstol Pablo que este texto se leyera en una boda. Este texto no era dirigido para un matrimonio joven. ¿A quién iba dirigido este texto que acabamos de leer? ¿Quiénes eran los destinatarios de este texto que acabamos de leer? Una iglesia. En específico la iglesia de Corintio, ¿verdad? Entonces este texto no era para una boda, no era para animar a las personas a tener un buen matrimonio, sino era más parecido a una exhortación en una iglesia. Era lo más parecido a un regaño, por así decirlo, hacia los corintios, que hacían cosas muy interesantes, eran personas muy talentosas, hacían muchas cosas, sin embargo les faltaba algo muy importante. ¿Qué les faltaba a los corintios? Les faltaba algo muy importante, y por eso Pablo les estaba diciendo algo. Les faltaba tal vez lo más importante que tú y yo podríamos tener. ¿Qué es lo que les faltaba? Les faltaba amor. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios: ustedes no van a poder vivir según lo que dicen creer si primero no entienden lo que es el amor. Si primero no entienden de dónde proviene el amor. Si ustedes no entienden eso, ustedes puede ser que hagan muchas cosas, sin embargo nada de eso va a ser realmente útil ni para ustedes ni para las demás personas a su alrededor. Qué diferente es entender este texto así en lugar de pensar que es un texto para una boda, ¿no lo creen? Pero eso es a grandes rasgos lo que dice Pablo en este texto, y vamos a reflexionar acerca de esta primera gracia de esta serie de sermones, esta gracia que es la gracia del amor, y vamos a meditar en ello con ayuda de los siguientes 3 puntos que veo que surgen del texto que acabamos de leer. El primer punto es: la gracia del amor es más que ser talentoso. Punto número 2, la gracia del amor es más que ser buena persona, y vamos a reflexionar también acerca de las características del amor. Entonces, punto número 1, la gracia del amor es más que ser talentoso, la gracia del amor es más que ser una buena persona, y vamos a ver entonces realmente cuáles son las características de esta gracia del amor. Entonces, punto número 1, la gracia del amor es más que ser talentoso. Fíjense lo que dice el versículo 2, es muy interesante lo que Pablo nos está diciendo en tan pocas palabras, y vamos a ir desmenuzando poco a poco algunas cosas que nos dice aquí Pablo. Fíjense lo que dice específicamente el versículo número 2. Dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con esto? Dice: si tienes una fe que mueve montañas. ¿Qué significa eso, tener una fe que mueve montañas? No sé si algunas veces a ustedes les ha pasado, pero la primera vez que yo escuché este texto, dije: bueno, una fe que mueve montañas. Y después andaba en carretera y dije: me voy a quedar viendo esa montaña. Tengo fe, ¿no? Soy cristiano, vamos a ver si se mueve al menos 1 centímetro esa montaña. No sé si ustedes han tenido ese tipo de tiempos absurdos pensando en este texto, pero realmente, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con tener una fe que es capaz de trasladar una montaña, que es capaz de mover una montaña? Casi todos los comentaristas que leí piensan que Pablo no está hablando en este texto acerca de la fe verdadera, no está hablando acerca de la fe que nos hace tener una buena relación con Dios a través de poner nuestra confianza en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Los comentaristas dicen que Pablo no está haciendo referencia a eso, sino que él está hablando acerca de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo?
¿Qué es el liderazgo? El liderazgo no es acaso esa capacidad que hace que diferentes personas que a veces parecen montañas puedan hacer cosas que no podrían hacer si no fuera bajo tu dirección. Es el liderazgo, hacer que personas que normalmente no harían ciertas cosas las puedan hacer a través de tu liderazgo, a través de tu acompañamiento. Por otro lado, no podrían hacer esas cosas. Pero también habla acerca de un don de profecía. Entonces, ¿está hablando de cosas que sí tienen que ver con la fe cristiana o está hablando con cosas que no tienen que ver con la fe cristiana? Porque aquí dice el don de la profecía y realmente aquí Pablo no está hablando de falsos profetas, está hablando de profetas que anuncian la verdad. ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir con esto? Fíjense, Pablo está diciendo, Dios podría haberte hecho un gran líder en la iglesia. Es posible que hayas ayudado a cientos, a miles de personas. Es posible que te permita entender la revelación de la palabra de Dios. Dios podría haberte usado milagrosamente, pudo haber hecho milagros a través de ti, pero eso no significa que realmente seas un cristiano. ¡Wow! Estos son de los textos que nos incomoda mucho leer. ¿Están de acuerdo? Porque entonces, ¿cómo puedo saber si realmente soy cristiano? No ser cristiano se trata de hacer cosas, no ser cristiano se trata de ser una buena persona, no ser cristiano se trata de hacer cosas para Dios. Entonces, ¿cómo que Pablo me está diciendo que yo puedo tener un don de liderazgo, puedo liderar incluso una iglesia, puedo tener el don de profecía, entender la palabra de Dios, enseñarle a otros y sin embargo, dice aquí el versículo 2, no soy nada? No soy nada. Y cuando Pablo dice aquí que no somos nada o que no soy nada, él no lo está usando como una forma de insultar a las personas y decir, no vales nada, no eres nadie. No lo está usando en ese sentido. Él está diciendo que realmente delante de Dios no somos nadie. Realmente delante de Dios Él no nos conoce. Y Pablo no es el único que enseña acerca de esto en el Nuevo Testamento. También lo hace el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué no vamos rápidamente a Mateo capítulo 7, versículo 21? Es muy importante ver lo que dice este texto. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21 en adelante. Fíjense lo que dice. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. No son nada, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Estaba reflexionando acerca de esto. ¿Qué es lo que realmente quiere decir Pablo en este pasaje? ¿Qué es lo que realmente, cuál es el secreto de lo que Pablo nos está comunicando en estos versículos? Y encontré un sermón de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards fue un pastor y filósofo estadounidense que vivió hace 200 años, muy famoso. Y él en su sermón afirma lo siguiente, dice, es posible tener dones del Espíritu, pero no una obra salvadora especial del Espíritu en el corazón. Fíjense lo que está diciendo Jonathan Edwards. Es posible tener dones del Espíritu, pero no una obra salvadora especial del Espíritu en el corazón. Lo que Edwards quiere decir es que una persona puede tener muchas habilidades y talentos, incluso puede tener dones que provienen del Espíritu Santo, pero aún así no ser una persona verdaderamente cristiana. Esto es muy interesante porque es posible que tú ofrezcas tus talentos y tus habilidades en servicio de Dios, sin embargo no has entregado tu corazón a Él. Es posible que tú entregues tus talentos, tus habilidades, todo lo que Dios te ha dado, sin embargo aún no has entregado tu corazón a Él. Puedes utilizar grandes obras en la vida de otras personas, puedes hacer grandes obras en las vidas de otras personas, sin embargo te has negado a entregar el señorío de tu vida a Dios. Eso es lo que nos está diciendo
Edwards aquí, nos está diciendo también Pablo. Sé que esto que estoy diciendo es algo muy difícil de aceptar. Sé que esto que estoy diciendo es algo muy difícil de comprender y probablemente te estás haciendo muchas preguntas, al igual que yo me hice muchas preguntas al estar elaborando este sermón. Y me hice muchas preguntas, pero hoy quiero compartirte dos preguntas que me hice. Y la primera pregunta que me hice fue, ¿por qué Dios permite que su poder, que ciertas habilidades y dones que provienen acerca de su espíritu puedan ser utilizadas por personas que no lo conocen? Que sí conocen el evangelio, que sí han escuchado hablar de él, incluso lo pueden enseñar, pero realmente eso no ha traído un cambio verdadero en su corazón. ¿Por qué Dios permite esto? ¿No es más fácil identificar si una persona es cristiana o no, si hace buenas cosas? ¿No es más fácil así? Si es muy buen predicador, pues seguramente debe de ser muy buen cristiano. ¿No es más fácil identificar así a los cristianos? ¿Por qué Dios nos la pone difícil? ¿Por qué Dios permite que sus habilidades y sus dones puedan ser utilizados por personas que no son realmente cristianas? El pastor Tim Keller dice esto al respecto, fíjense lo que dice. Esto se debe a que Dios es extremadamente amable y amoroso. Dios permite que su poder fluya a través de personas que no son realmente cristianas porque Dios es extremadamente amable y amoroso. Piensen en lo miserable que sería el mundo si solo los cristianos verdaderamente maduros pudieran aconsejar, ayudar o enseñar. Wow. Lo que está diciendo Keller aquí es que Dios es tan misericordioso, que Dios es tan bueno, que permite que personas, incluso que no son verdaderamente creyentes, puedan ser de bendición para otras personas. Qué difícil sería para una persona escuchar un buen sermón o recibir un buen consejo si Dios no utilizara su poder a través de personas que no necesariamente son cristianos maduros. Dios es muy amable, Dios es muy misericordioso, es lo que dice Keller. Por eso permite que otras personas puedan ayudar a los creyentes, aunque ellos verdaderamente no lo sean. Y la otra pregunta que surge es, ¿cómo es posible que existan personas que sean líderes increíbles, que tengan el don de la profecía, que puedan predicar y hacer cosas maravillosas en la vida de otros, pero que personalmente no experimenten la gracia de Dios? ¿Cómo es posible esto? Y la razón es porque muchas personas, y tal vez es algo que tenemos que entender el día de hoy, muchas personas podemos confundir lo que son nuestros talentos y nuestras habilidades con un corazón verdaderamente transformado por el Espíritu Santo. Tú y yo podemos llevar a confundir nuestros talentos, nuestras habilidades por una obra verdaderamente regeneradora del Espíritu Santo. Por lo tanto, es posible que alguien tenga dones espirituales como el liderazgo, la enseñanza e incluso la profecía sin haber experimentado una conversión genuina. Y quise buscar otro documento teológico que me ayudara a soportar esto que estoy diciendo, porque sé que suena bastante extraño. Y fui a la Confesión de Fe de Westminster, y la Confesión de Fe de Westminster es uno de los documentos de fe más respetados y aceptados por la Iglesia Presbiteriana. Y en el capítulo 10, relacionado al llamamiento eficaz, dice esto, la Confesión de Fe de Westminster. Dice, algunas personas que no son elegidas pueden ser llamados por el ministerio de la palabra y pueden tener ciertas operaciones comunes del Espíritu. Sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvados. Entonces, lo primero que Pablo nos quiere transmitir aquí es que es posible hacer y hacer un montón de cosas. Es posible servir a las personas incluso con dones relacionados a la fe cristiana sin ser realmente cristiano. Hacer no es sinónimo de ser cristiano. Ser una persona con habilidades y dones no te hace ser cristiano. ¿Qué les parece esto?
Creo que esta es una invitación a todos. Incluso yo aquí como predicador me siento demasiado incómodo al estar diciendo esto, porque soy una persona que predica la palabra, soy una persona que enseña a otras, soy una persona que aconseja a otras. Sin embargo, todos tenemos en este momento de preguntarnos por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Realmente lo que estoy haciendo es una respuesta en gratitud a lo que Dios ha hecho por mí a través de Cristo? ¿O lo que estoy haciendo es una forma en la que estoy utilizando a Dios para sentirme bien conmigo mismo? ¿O porque me gusta que muchas personas se acerquen a mí y me digan, oh, cuánto me has ayudado? Oh, qué buen consejo, qué buen sermón, qué buen servicio en beneficio de los vulnerables. ¿Cuál es la razón por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo? Me estoy refugiando en mis habilidades, en mis talentos, mientras que en el fondo no tengo alegría, no tengo amor, siempre me siento menospreciado, mi ego sigue siendo frágil, me sigue importando demasiado lo que las personas piensen acerca de mí, me irrito fácilmente, tiendo a ser duro con los demás, tengo un registro de los errores que han hecho los demás en mi contra y me cuesta trabajo perdonar fácilmente. Todos debemos preguntarnos eso. La gracia del amor es mucho más que ser una persona talentosa. Punto número 2. La gracia del amor es mucho más que ser una buena persona. Fíjense ahora lo que nos dice el versículo número 3 de este texto. Dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Están de acuerdo que aquí Pablo nos está dando ejemplos de un comportamiento moral increíble? Es una persona, está hablando de personas que dan todo a los pobres, que son generosos, que tienen conciencia social. Está hablando de personas que están dispuestos a vivir una vida sencilla en beneficio de los demás, una vida con limitaciones para el beneficio de otras personas. Oye, esto se oye bastante cristiano, ¿no lo creen? ¿No siempre decimos eso aquí? Que deberíamos de vivir vidas en beneficio para las demás personas, en servicio para las demás personas. Esto se oye bastante cristiano, pero ¿por qué está diciendo Pablo eso? Que nada gano con eso. Tenemos que entender algo. Ya lo hemos dicho antes. Para ser cristiano, no necesitas ser una buena persona. Ser una buena persona no es igual que ser un cristiano. Hay muchas personas que son buenas personas, sin embargo no son cristianos. Y dime tú, ¿conoces a personas allá afuera que no son cristianas, sin embargo parecen mejores personas que tú? ¿Te ha tocado conocer ese tipo de personas o no? Que no son cristianas, incluso probablemente si hablas con ellos acerca de la fe, acerca de la religión, probablemente digan yo no quiero saber nada de eso. Sin embargo, realmente son personas honorables, respetuosas, que ven por el bien de su familia, que pagan sus impuestos, que son buenos líderes, que son buenos trabajadores, que son buenos jefes, que son buenos empleados. Entonces no es necesario ser una buena persona para ser cristiano. Pablo dice, no ganan nada con eso. Esta vez Pablo no dice, no son nada. Dice, ahora no ganan nada. Pablo dice, podrías estar entregando tu cuerpo, podrías morir por alguien, podrías sacrificar tu dinero por alguien, podrías sacrificar tu tiempo por alguien, pero eso no significa que tengas amor. Así que nada sirve eso. No ganas nada con eso. Y vean lo que dice de nuevo ahí en el versículo 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo, ¿para qué? Para tener que presumir. De nada sirve todo eso. Nada gano con eso. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que es posible que hagamos cosas para el bien de las personas, para encontrar cierto valor en nuestra vida, para decir, ahora cuento, ahora mi vida tiene sentido, ahora sé que Dios tendrá que amarme, ahora sé que Dios tendrá que bendecirme. Pero piensen en esto, si la razón por la que haces lo que haces, si la razón por la que eres amable con las personas, si la razón por la que sirves a los demás es para sentirte bien contigo mismo, es para sentir que tu vida tiene sentido, es para sentirte aceptado por Dios y amado por Dios, realmente entonces ¿de quién se trata todo esto?
¿De quién se trata todo esto? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Realmente lo haces por las demás personas? ¿O hasta cierto punto haces las cosas para tener que las personas a tu alrededor tengan una buena percepción de ti? ¿O lo haces tal vez para incluso tú tener una buena percepción de ti? Pablo es bastante sabio con esto que nos está diciendo y tiene razón. Es posible comportarse como una persona amorosa sin tener amor, porque realmente todo se trata de ti, todo es acerca de ti. Ahora, ¿cómo realmente podemos saber, cómo realmente podemos darnos cuenta si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para nosotros o lo estamos haciendo para Dios o para el beneficio de las otras personas? ¿Cómo realmente podemos darnos cuenta de esto? Oye, a mí me gustaría darme cuenta de eso, si realmente lo que hago lo hago para mí o lo hago realmente para Dios y en bendición para las otras personas. ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? La primera forma es viendo realmente cómo somos en lo íntimo. ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo tratas a las personas que te conocen en la intimidad? Cuando nadie te está viendo, cuando no tienes que aparentar delante de las demás personas. Es tu familia, es tu esposa, son tus hijos los que realmente saben cómo eres. ¿Eres una persona que le cuesta trabajo perdonar? ¿Eres una persona que no eres paciente con tu esposa, que te enojas fácilmente, que eres duro? Las personas con las que vives son las personas que realmente te conocen y ellos saben realmente cómo eres. Ellos realmente saben si en verdad eres una persona amorosa o si eres una persona que aparenta ser amorosa. La segunda forma lo podemos ver ahí en el versículo 8 del capítulo 13. Fíjense cómo empieza el versículo 8. Dice, el amor jamás se extingue. Y reflexionar en esto puede ser bastante doloroso porque podemos darnos cuenta que muchas veces amamos a las personas cuando eso nos conviene de alguna manera. Fíjense lo que estoy diciendo. Es posible que digamos amar a las personas, que mostremos cierto cariño delante de las personas, cierto cuidado por las personas, pero cuando eso nos trae algún tipo de beneficio. ¿Cuándo te es más fácil amar a las personas? ¿No es más fácil amar a las personas cuando hacen lo que tú quieres? ¿No es más fácil amar a las personas cuando te tratan bien? Cuando te hacen sentir bien, cuando te ponen atención. ¿No es más fácil amar a las personas así? Pablo dice que el amor jamás se extingue. Sin embargo, ¿qué tanto se extingue tu amor cuando esa persona que dices amar por alguna razón te decepciona? Por alguna razón no hace lo que tú quieres. Por alguna razón no te hace sentir bien. Aquí es cuando realmente podemos entender por qué está tan de moda las uniones libres en lugar del matrimonio. Porque está muy padre unirte con una persona mientras eso te convenga de alguna forma. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, llegan las canas, llega el sobrepeso, llegan las enfermedades, llegan los problemas económicos. Y entonces, si realmente esa persona ya no me trae ningún beneficio, si realmente esa persona ya no me satisface como me gustaría ser satisfecho, entonces ¿no es más fácil desechar a esa persona y buscar a alguien nuevo? ¿No parece como que el amor en la unión libre se extingue fácilmente? Entonces, ¿eso es realmente amor? ¿O siempre se ha tratado de ti? ¿O siempre se trata de ti? ¿O siempre se trata de lo que a ti te hace sentir bien, lo que a ti te gusta, lo que te hace sentir cómodo, lo que a ti te conviene? Pablo nos dice que no debemos confundir ser bueno, ser virtuoso, sacrificar cosas y estar comprometido con tener un corazón realmente transformado por Dios. Es posible hacer todo eso y no tener amor. Entonces la gracia del amor es mucho más que ser talentoso, la gracia del amor es mucho más que ser una buena persona o aparentar ser una buena persona. Y antes de pasar al punto número 3, me gustaría hablar acerca de lo que se nos dice en el versículo 1. Fíjense lo que dice ahí el versículo 1. Dice,
Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y es muy curioso cuando leemos este versículo, porque yo a veces pienso que este versículo hace referencia a las iglesias carismáticas. No sé si te pasa eso, porque pues ellos suelen hablar muchas lenguas, suelen tener muchas luces y suelen hacer mucho show. Y digo, este versículo es para los carismáticos pentecostales. Sin embargo, hay algo que no cuadra. Cuando Pablo escribió esto, no existían las iglesias pentecostales ni las iglesias carismáticas. Entonces, ¿por qué Pablo estaba diciendo esto? ¿Por qué Pablo estaba diciendo, si yo hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido? Los comentaristas dicen que Pablo aquí está hablando acerca de algo que realmente estaba pasando en su contexto. Y él está hablando acerca de las otras religiones. Él está hablando acerca de las otras formas que tenían las personas no cristianas de adorar a su Dios o a sus dioses. Ellos solían utilizar platillos y metales que resonaban de una forma de adorar a sus dioses, porque la adoración a esos dioses tenía que ver con llamar la atención. La adoración a esos dioses tenía que ver con lo que tú le podías ofrecer a ese Dios para entonces ser aceptado por ese Dios y que ese Dios te pudiera bendecir y ese Dios te pudiera amar. Entonces, cuando Pablo está diciendo esto, nos está diciendo a ti y a mí, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Es una forma en la que estás intentando impresionar a tu Dios para que te bendiga? ¿Para que te sientas aceptado por Él? Muchas veces podemos tratar hacia Dios. Hago esto, Dios, para que tú me bendigas. Hago esto, Dios, para que tú me trates bien. Hago esto, Dios, para que tú respondas mis oraciones. Pero realmente no estás haciendo las cosas para Dios. ¿Para quién las estás haciendo? Para ti. Para que Dios te bendiga, para que Dios haga lo que tú quieras. Es una forma en la que estás intentando manipular a Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo está diciendo que es posible aparentar ser muy cristiano, pero en realidad no serlo. Es posible ayudar a otras personas, pero hacerlo como una forma de llenar algún vacío interior que tú tienes. Y esto es porque realmente no entendemos en el fondo lo que es el cristianismo y cómo funciona. Lo que nos lleva a nuestro punto número 3. Pablo, a partir del versículo 4, aquí del capítulo 13, nos da una serie de verbos que describe las características del amor. ¿Están de acuerdo? Describe las características que tiene que tener una persona que verdaderamente ama. Fíjense lo que dice. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cómo es que solemos leer estos versículos? ¿Qué piensas cuando lees estos versículos? Normalmente pensamos, tengo que ser muy paciente para entonces poder ser una persona que en verdad sea amorosa. Tengo que ser una persona que realmente todo lo perdona, no es egoísta, no se enoja, ya no voy a enojarme, ya no voy a tener rencor. ¿No pensamos así cuando leemos estos versículos? Yo debería de cumplir estas pautas, yo debería de cumplir estas reglas para entonces realmente poder amar. Si tú estás leyendo así estos versículos, déjame decirte que estás leyendo mal este texto, que no estás comprendiendo realmente lo que Pablo quería expresar con estos versículos. Pablo no nos está dando un conjunto de reglas para poder amar. Lo que Pablo está haciendo realmente aquí es describir a una persona. Fíjense cómo está hablando Pablo, fíjense el lenguaje que utiliza Pablo. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no se deleita en la maldad. ¿No parece como que el amor, en lugar de ser un atributo, es como si fuera un sujeto? ¿Es como si fuera una persona? Aquí Pablo está personificando al amor.
Pablo está pensando en una persona que es el amor en sí mismo. ¿En quién está pensando? Está pensando en Cristo. Jesús es el amor en sí mismo. Jesús es paciente. Jesús es bondadoso. Él no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Jesús no se comporta con rudeza. Él no es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. Él no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Jesús todo lo disculpa. Jesús todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. Jesús jamás se extingue. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Cuál es el máximo ejemplo de amor paciente que tú y yo tenemos? ¿Cuál es el ejemplo más grande de amor paciente que tú y yo tenemos? No es aquel que mientras estaba en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. No quiero tener una cuenta acerca de sus errores. No quiero que a pesar de todo lo que me han dicho, todo lo que me han hecho, a pesar de que les he mostrado mi poder, a pesar de que les he mostrado quién soy, a pesar de todo eso, aunque ellos no me crean, aunque ellos me nieguen, aunque ahora ellos blasfemen en contra de mí, aunque a ellos les cueste creer en mí, no quiero que te vengues de ellos. Perdónalos. Perdónalos. El amor de Cristo es paciente. El amor de Cristo todo lo disculpa. ¿Dónde ves el máximo ejemplo de amor que nunca se rinde? ¿Cuál es ese tipo de amor que nunca se rinde? No es ese amor que dijo: Padre, si pudieras pasar de mí esta copa, adelante, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Un amor que todo lo soporta, un amor que nunca se rinde. Jonathan Edwards, en su sermón sobre este tema, dio una definición acerca del amor que me pareció brutal. Fíjense lo que dice Jonathan Edwards. Dice: amar es poner tu felicidad en la felicidad de otra persona, de modo que la felicidad de la otra persona es la única felicidad que tienes. Amar es poner tu felicidad en la felicidad de la otra persona, de forma que tu felicidad es la felicidad de la otra persona. Eso es el amor, según Jonathan Edwards. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás listo para ofrecer este tipo de amor? ¿Estás listo para poner tu felicidad en la felicidad de otras personas que no hacen lo que tú quieres, que te desilusionan, que te decepcionan, que probablemente no se merecen tu amor? ¿No parece utópico esto que estoy diciendo? Poner nuestra felicidad en la felicidad de otra persona. ¿Cómo podemos lograr esto? Y aquí está la clave. Si ves los versículos del 4 al 7 como una guía para nuestro comportamiento, nunca podremos ser así. Solamente podemos ofrecer amor cuando podemos ver el amor con el que hemos sido tratados, cuando vemos el amor que se nos ofrece y ese amor nos cambia. Los versículos del 4 al 7 no significan de características que nosotros debemos tener para poder convertirnos en personas amorosas. No, se trata de lo que Cristo ha venido a hacer por nosotros. Y a medida que tú y yo podamos comprender ese amor que se nos ofrece a través de la vida y obra de Jesucristo, es que tú y yo podemos ofrecer de este amor a los demás. Es la única forma. Solamente comprender el amor de Cristo es lo único que puede transformar verdaderamente nuestros corazones. Pablo nos está invitando en este capítulo 13 de Corintios a recordar la cruz. Y si alguna vez estás enojado con alguien, si alguna vez sientes rencor por alguien, si alguna vez estás peleado con alguien, recordar: ¿cómo puedo estar enojado con esta persona? ¿Cómo puedo sentir rencor en contra de esta persona? Cuando a pesar de todo lo que yo he hecho a Dios, Él me ofrece venganza. Él me ofrece su perdón. Él ha entregado a su Hijo en mi lugar para poder perdonarme, para poder aceptarme, para poder adoptarme ahora como su Hijo.
¿Cómo yo voy a ser capaz de negar de este amor, este perdón, esta misericordia a las demás personas por cualquier cosa que me hagan? Por cualquier cosa que me hayan hecho. ¿Cómo puede estar necesitado emocionalmente? ¿Por qué me importa tanto lo que las demás personas piensen acerca de mí si Dios estuvo dispuesto a entregar a su hijo, a su único hijo en mi lugar? ¿Por qué me importa tanto lo que las demás personas piensan de mí si el mismo Hijo de Dios murió por mí? No deberíamos ayudar a las otras personas para intentar llenar un vacío que hay en nuestro interior. Así no funciona. Primero debemos de ir a Cristo. Primero debemos de comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Y una vez que comprendemos ese amor que se nos ha ofrecido, una vez que somos llenos de ese amor que se nos ha ofrecido, es que estaremos listos para poder ofrecer ese amor a los demás. Acercarse a los demás no significa acercarse a las otras personas para poder llenarme yo de amor. No, mi única fuente de amor es Cristo. Y cuando por fin voy a Cristo para obtener ese amor que tanto necesito, es que podré ofrecer ese amor a mis hermanos en la iglesia. Es que podré ofrecer ese amor a mi esposa. Es que podré ofrecer ese amor a mis hijos. Es que podré ofrecer ese amor a las personas en mi trabajo, a mis clientes, a mis jefes, a mis empleados, a las personas que me encuentro en la calle, a las personas vulnerables que pensamos probablemente que no merecen nuestro servicio, que ellos se han ganado por lo que han hecho o la forma en la que viven, pero tú recuerdas que a pesar de que tú te mereces el infierno por la forma en la que vives, Dios no decidió vengarse de ti, sino que ha decidido ofrecerte tu perdón, y entonces, solo entonces, eso es lo único que te puede llevar a vivir vidas en amor, perdón y servicio a los demás. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y durante las próximas semanas estaremos reflexionando acerca de estas gracias que nos reflejan, que nos recuerdan el carácter de Cristo, que nos recuerdan lo que Él ha hecho por nosotros. Y solamente podemos vivir conforme a lo que decimos creer cuando recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, oramos para que durante las próximas semanas, Padre, nos ayudes a comprender el amor perfecto de Jesucristo, quien puso su felicidad en nuestra felicidad, para que nosotros pudiéramos aprender a vivir vidas en amor por los demás. Padre, que no nos refugiemos en lo que podemos hacer por ti o en lo que podemos hacer por los demás, para así pensar que tenemos una buena relación contigo. Que podamos hallar nuestra identidad y nuestra única seguridad y nuestro único consuelo solamente en lo que ha hecho Cristo por nosotros. Que tu amor nos llene, que tu amor nos cambie, mientras reflexionamos en las gracias que revelan el carácter y el amor de Cristo. Te pedimos esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.